Muy buenos días a todos. Hoy es viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Es viernes día 15 de febrero. Celebra la Iglesia la memoria de San Claudio de la Colombière. Es el santo que hizo de padre espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, aquella que recibió las revelaciones del corazón de Jesús. San Claudio de la Colombière se convirtió en el apóstol del corazón de Jesús también. Pero vamos primero, como siempre, con el Evangelio. El Evangelio nos sigue diciendo que Jesús está en zona pagana, está en Tiro. Dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Como vemos por los nombres, está, ya digo, en tierra extranjera. Y allí Jesús se muestra como el verdadero Mesías. El Mesías vendrá para dar la libertad, para hacer abrir los oídos a los sordos y hablar a los mudos. Precisamente de eso se trata, ¿no? Sordos y mudos somos muchas veces nosotros cuando no queremos oír a Dios, oír al prójimo, a los demás, y cuando hacemos oídos sordos a lo que Dios o los demás nos dice. La curación del sordomudo provocó reacciones muy buenas hacia Jesús por parte de los habitantes de Sidón. Al final se nos dice, ¿no? Todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús curó al enfermo con unos gestos muy característicos, imponiéndole las manos, tocándole con los dedos, poniendo un poco de saliva, con una palabra, la palabra efetá, que significa ábrete, es como un sacramento, es un signo sensible que provoca la gracia, que trae la gracia, ¿no? El Mesías hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Además, Jesús trata al sordo como una persona, no quiere hacer la curación ahí como un alarde de magia, o delante de todos, ¿no? Se lo lleva a un sitio aparte. Cada encuentro de él con el enfermo es un encuentro distinto. Es un encuentro personal. Esos enfermos nunca se olvidarán en su vida de que Jesús les curó. El resucitado sigue hoy haciendo esas mismas obras, ¿no? Sigue curando en medio de la Iglesia. Los gestos sacramentales, imposición de manos, contacto con la mano, unción con óleo y crisma, son el signo eficaz de que sigue actuando Jesús. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Son gestos que están tomados de la cultura humana y de ellos se sirve Dios para transmitir su salvación. Son signos de alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo. El episodio de hoy además nos recuerda de una manera especial el bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el efecto espiritual de este sacramento precisamente es el rito del efetá, en el que el ministro toca con sus dedos los oídos y la boca del bautizado y le dice: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Por tanto, un cristiano de verdad ha de tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar, tanto para escuchar a Dios como a los demás, sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora ni a la comunicación con el prójimo, para hablar tanto a Dios como a los demás y hablar a Dios de los demás también, sin callar en la oración ni en el diálogo con los hermanos ni en el testimonio de la fe. Decía que el día 15 celebramos la memoria de San Claudio de la Colombière. Nació cerca de Lyon, en Francia, en 1641, de familia muy piadosa y acomodada. Al principio sentía mucho temor a entrar a una comunidad religiosa.
pero llevado a estudiar a un colegio de los padres jesuitas, adquirió un enorme entusiasmo por esta comunidad y pidió ser admitido como religioso jesuita. Fue admitido y en la ciudad de Aviñón hizo su noviciado y en esa misma ciudad dio clases por bastantes años. El año en que fue declarado santo San Francisco de Sales, los superiores encomendaron a Claudio de la Colombière que hiciera el sermón del nuevo santo ante las religiosas salesas o de la Visitación, y en aquella ocasión brillaron impresionantemente las cualidades de orador de este joven jesuita, y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras. El padre Claudio preparaba con esmero sus sermones, los escribía antes de pronunciarlos, nunca los leía. En Aviñón, en Inglaterra, en París, impresionó muy provechosamente a los que lo escuchaban predicar. Uno de los más provechosos descubrimientos de su vida fue la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tomado de las revelaciones que recibió Santa Margarita. Cuando Claudio cumplió 33 años, edad en que murió Cristo, se propuso, después de hacer un mes de retiros espirituales, morir al mundo y a sus vanidades y dedicarse totalmente a la oración, a la vida interior, a la predicación y a la enseñanza del catecismo, y a dirigir cuantas más almas pudiera por el camino de la santificación. El Sagrado Corazón de Jesús, ante Santa Margarita María, en 1675, el padre Claudio fue nombrado superior del Colegio de los Jesuitas en Paray-le-Monial, la ciudad donde vivía Santa Margarita. Esta santa se encontraba en un mar de dudas y no hallaba un director espiritual que lograra comprenderla. Le había contado un sacerdote sus revelaciones y apariciones que le había hecho el Sagrado Corazón de Jesús, pero aquel sacerdote, que sabía poco de mística, le dijo que todo era engaños del demonio. Entonces ella se dedicó a pedirle a nuestro Señor que le enviara un santo y sabio sacerdote que la comprendiera, y su oración fue escuchada. Ahí entra en acción precisamente el padre Claudio de la Colombière. Claudio no solo dirigió espiritualmente a la santa que el Sagrado Corazón escogió para hacerle sus revelaciones, sino que dedicó toda su vida restante y sus muchas energías a propagar por todas partes la devoción del corazón de Jesús. Fue enviado el santo sacerdote a Inglaterra y allí, como predicador de los altos empleados del gobierno, logró muchas conversiones de protestantes hacia el catolicismo. Fue expulsado de Inglaterra a Paray-le-Monial, la ciudad desde donde se propagó a todo el mundo la devoción del corazón de Jesús. Santa Margarita le anunció que él moriría en aquella ciudad, y así sucedió el 15 de febrero del año 1682. Santa Margarita recibió una revelación en la cual se le decía que el padre Claudio estaba ya en el cielo. El Papa Juan Pablo II lo declaró santo en 1992. Damos gracias a Dios por las revelaciones del corazón de Jesús y damos gracias también por el testimonio en la vida de San Claudio de la Colombière. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.